tardes. Hi, how are you? Está grabando, listo, chicos. Es que la semana pasada hubo varios problemas con la conexión, con la señal de Teams, ya está todo solucionado. So, let's start working today. Vamos a empezar el día de hoy. Nuestras primeras semanas del segundo corte. Los que ya tienen todo entregado, los que ya están al día en las notas del primer corte, ya lo pueden ver, ya pueden ver reflejada su nota allá en calificaciones. Recuerden muy bien que la nota de inglés no la ven en AulaNet. Por favor, en AulaNet no me escriban mensajes, no busquen las notas de inglés, porque allá solamente se va a ver reflejado hasta el final del semestre. Tampoco me escriban allá porque saben muy bien que la plataforma no me notifica, no me llegan los mensajes a tiempo. Yo reviso esa plataforma una vez a la semana que tengo que hacer labores administrativas allí. Entonces, si necesitan algo de mi parte, les voy a responder tarde. Escríbame siempre por Canvas, yo respondo diariamente. Me disculpo de antemano los que que esperaban y esperaban a que les respondiera su video, pero como les contestaba a ellos, tenía bastantes videos por responder. Son 1637 estudiantes en la Manuela Beltrán a nivel nacional, pero ya quedamos al día, ya todos tienen su retroalimentación en la plataforma y ya tienen su nota final. Pregunta: los que hicieron el video en grupo y no entregaron el video en su plataforma, les va a aparecer un 0. Si usted tiene este caso, por favor escríbanme. Profe, yo tengo la nota de 0 y mis compañeros ya tienen nota. ¿Qué pasó? Lo que pasó fue que usted, querido joven, querida joven, no prestó atención cuando yo dije que la nota debían entregarla individualmente, cada uno en su plataforma, y por eso es que tienen ese 0. Entonces, para los que hayan tenido cualquier inconveniente con la entrega de su video, por favor me escriben para poder dar cierre a esa nota. ¿Listo? Ya todos tienen su nota al día, ya todos pueden verificar allá en Canvas, como les puedo mostrar. Me dicen por favor si ven la plataforma, si están viendo mi pantalla. Sí, señor. Entonces, Profe. saben bien, ustedes se van aquí a calificaciones. Voy a poner acá vista de estudiante para poder abrir la pestaña de calificaciones. Y allá ustedes ya pueden ver este porcentaje, chicos. Esa va a ser la nota de su primer corte. El día de hoy arrancamos nuestro segundo corte y por supuesto vamos a tener una tarea. Esa tarea, tan pronto ustedes las entreguen, les va a modificar esta nota, ¿sí? También para que lo tengan muy presente. De igual manera yo se los expliqué la semana pasada, pero por si llega a pasar acá la situación de que se les olvidó, les estoy comentando. Por ejemplo, esta que dice Gradable Activity Number 1, esa es la tarea de esta semana. Y supongamos que ustedes sacaron un 3, que les fue muy mal, no leyeron bien. Aquí la nota les va a cambiar. ¿Sí ven? Antes estaba en 5, ahora está en 4.6. Para que no se preocupen y no piensen, profesor, es que la semana pasada mi nota estaba en 5 y ahora está en 4. ¿Por qué? Porque estamos entregando nuevas tareas que van a ir afectando esa medida, esa medición allá. Recuerden que esa nota que ustedes ven allá en la parte superior es como lo que llevan ustedes de proceso hecho en la asignatura. Entonces esa nota va sumando y va promediando todo lo que ustedes van entregando. Tarea que haga y que se califique, tarea que va contando en ese porcentaje, para que lo tengan muy presentes. Bien, chicos, ¿alguna pregunta referente a su nota, referente a las actividades antes de arrancar como tal el día de hoy? Todo claro, todo supremamente bien, no veo nada en el chat, listo. Entonces, chicos, vamos a dar comienzo a nuestra semana número 1, nuestro segundo corte. Como les expliqué la semana pasada, semana a semana yo les voy a dar un paquete de vocabulario con unos conceptos gramaticales, con unas instrucciones
para que ustedes tomen la decisión de escoger o no ese paquete de vocabulario para la creación de su proyecto. Recuerden que en este segundo corte vamos a tener 4 bloques de vocabularios. El del día de hoy, que es el bloque de las vacaciones. Vamos a aprender palabritas relacionadas con el concepto, con la temática de las vacaciones. Vamos a aprender 2 conceptos gramaticales para utilizar con este vocabulario. Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La próxima semana vamos a arrancar con el tema de los animales. La tercera semana, las citas a ciegas. Y la última semana, las salidas. Entonces, dependiendo de cualquiera de esos temas, ustedes deciden con cuál crear su proyecto de video, con cuál hacer el video parcial de este corte. Recuerden que en este corte son ustedes los dueños del libreto, ustedes son los que se lo inventan con cualquiera de estos temas. Si quieren mezclar los 4 temas, perfecto, pero ya todo está en manos de ustedes. ¿Listo, chicos? So, let's start. Para que se acuerden, recuerden que en este segundo corte vamos a estar mirando los módulos verdes, que son los que indican segundo corte. Semana 1, Dream Vacations. Este va a ser nuestro módulo de esta semana. Vamos a conservar la misma estructura del cuadro de referencias y acá, en vez de la cámara fotográfica, vamos a tener al emoji de las gafitas con el corazón y con las huellas de mascotas, porque esos son los 3 temas importantes de este segundo corte. En ese link donde ustedes ven esos emojis es donde van a tener el material que yo les voy a explicar en clase. Y donde ustedes ven la explosión, es ahí donde ustedes pueden encontrar información adicional para que practiquen lo que están aprendiendo conmigo en la clase. ¿Listo? Entonces quería explicarles eso para que nos adaptáramos a la nueva simbología, a los nuevos emojis y los tuviésemos pendientes. Now, before starting, antes de arrancar, quiero enseñarles la tarea. En este segundo corte, quiero que sean muy conscientes, chicos, de que la tarea no tiene más plazos que el de la semana que se les da. 1. A ustedes la tarea se les va a activar todos los jueves a las 4 de la tarde. Por ejemplo, hoy, 18 de marzo a las 4 de la tarde se activa esta tarea y tienen plazo hasta el próximo martes, perdón, hasta el próximo jueves, antes de las 2 de la tarde para entregarla. Como siempre tienen una sola tarea a la semana, tienen una semana completa para entregarla de jueves a jueves. Y en esta ocasión no hay segundos intentos. Por favor, tengan muy presente esto. Ya no vamos a tener segundos intentos, ya no vamos a, profesor, se me olvidó la tarea, profesor, se me pasó la fecha. Vamos a empezar a organizarnos, vamos a empezar a tomar conciencia de nuestro tiempo, de nuestro calendario y vamos a dedicarle el tiempo que se merece a la asignatura. No voy a abrir segundos intentos, no voy a abrir segundos plazos de tiempo porque deben dedicarle el tiempo que merecen a la asignatura. Now, voy a mostrarles de qué se trata la tarea para que sepan cómo la deben hacer y que no vayan a cometer los errores que están cometiendo los otros compañeros de los otros cursos. Aquí en vista previa les voy a mostrar que esto se va a tratar de una comprensión de lectura. Ustedes van a tener 5 preguntas que se basan textualmente, literalmente del texto. Ustedes van a encontrar este texto allí, lo van a leer, van a buscar las palabras que están en negrilla, qué significan, cuál es el contexto de su significado y de acuerdo a lo que ustedes entiendan de esa lectura, van a responder 5 preguntas. Ojo, hay preguntas de falso y verdadero,
hay preguntas de selección múltiple, como también hay preguntas de completar la frase o la oración. Ojo con este tipo de preguntas. En cada uno de los espacios solo pueden poner una sola palabra. Y ojo, les tengo acá una clave, una sola palabra. No me pongan números, pongan palabras. Si la respuesta es un número, pues deben escribirlo en letras, no en números. Ojo, si son palabras, las palabras no llevan ni punto final, ni coma, ni todas en mayúscula, ni todas en minúscula. Recuerden las reglas de en etiqueta. Ojo con eso, que se las estoy aclarando ahorita porque no van a haber segundos intentos. Es un ejercicio para que hagan lo que en el primer corte muchos de ustedes no hicieron, que fue leer y leer bien y comprender lo que se dice en la lectura. Otra clave para este tipo de ejercicios, si la palabra que están poniendo allí empieza la oración, va en mayúscula inicial, pero si va en la mitad o si va al final de la oración, no va en mayúscula inicial. Es en el único momento en donde ustedes escriben una palabra con mayúscula inicial. Ojo con estos pequeños detallitos que les estoy dando para que no vayan a embarrarlas allá. Hay una sola pregunta que es clave que la entiendan. Les van a preguntar el por qué la gente hace lo que les dice la pregunta. Lean muy bien. Si a ustedes le están preguntando por qué, les están pidiendo las razones, los motivos. Y si ustedes ven que hay más de un motivo, pues puede que haya más de una respuesta. Les dejo ahí ese tip para que lo tengan presente. Otra cosita, chicos. Si por X o Y motivo esta imagen no les llega a cargar o no les llega a subir, no se preocupen. En este mismo momento yo les voy a enviar a ustedes, pues somos el curso BIR 11 para todos los estudiantes, documento para la tarea. Les voy a enviar ese texto. Les voy a enviar el texto tal cual para que ustedes lo tengan de antemano, para que ustedes lo puedan abrir aparte, lo puedan leer, puedan buscar lo que significan las palabras, puedan reconocer lo que dice el texto y de esa forma puedan desarrollar esa tarea. Ojo, no necesitan entregarme este documento hecho. Los escribo porque ya han habido ocasiones que me han entregado la actividad así, en física. Ojo, no necesitan entregarme este documento hecho. Es solo la guía de la lectura de la tarea. ¿Listo? ¿Alguna duda de la tarea de esta semana? ¿Ninguna? Bien. Entonces, esta es la tarea de esta semana. Se les va a activar a partir de las 4 de la tarde del día de hoy y tienen hasta la 1:59 de la tarde del próximo jueves. Tienen toda una semana completa para desarrollar. Sofía Hernández, me dices por favor si ya pudiste ingresar a la plataforma. ¿Estás acá con nosotros en este momento, Luisa? Que acabo de ver tu mensaje. Sí, bueno, Sí, listo. profe, ya pude. Si alguno de ustedes tiene problema con esto, mantengan ese enlacecito copiado en cualquier lado, guárdenlo para que lo tengan presente. Igual siempre es ese enlace. Resulta y pasa que Teams ha tenido problemas estos días con la conexión, entonces puede que a alguno de ustedes los expulse de la reunión que tenemos en este momento, puede que alguno no los vuelva a dejar entrar. No se preocupen, si pasan esas situaciones, pues se adelantan con la grabación de la clase en otra ocasión, porque es que en estas semanas han estado como haciendo arreglos
y actualizaciones en la plataforma, entonces ha tenido varios inconvenientes con eso, ¿vale? Si lo llega a sacar, no se preocupe, si traten de intentar de nuevo entrar, si ya no pueden entrar, dejen así, se adelantan después con la conferencia grabada. ¿Listo, chicos? Vamos a arrancar entonces con nuestro primer tema gramatical. Me dicen si están viendo el Flipbook en este momento. Sí, señor. Thank you. So, today we're going to start working with the concepts of vacations, holidays. Vamos a arrancar primero con ese vocabulario. ¿Qué significa? ¿De dónde viene? ¿Cómo va? Before going that, vamos a prestarle atención importante a estas dos pequeñas palabras, holidays and vacations. What is the real difference? ¿Cuál es la diferencia como tal? Nosotros en español tenemos una sola palabra para referirnos al tiempo de descanso, vacaciones. ¿Sí? Es una semana de descanso, un mes, unos ciertos días. But in English vamos a tener holidays y vacations. Tenemos estas dos palabras. Una aclaración. Cuando yo les hable del inglés universal, me refiero al inglés que hablamos alrededor de todo el mundo, que es el inglés americano. ¿Listo? Ténganlo así presente porque es un concepto que debemos tener en nuestra cabeza. Que la mayoría de variaciones que tenemos a nivel gramatical, no a nivel de conceptos de vocabulario, es porque dividimos ese vocabulario entre el resto del mundo y el Reino Unido. O sea, la isla del Reino Unido, lo que corresponde a Inglaterra y sus países aledaños, ellos son un mundito diferente. Entonces ellos van a tener unas pequeñas variaciones en vocabularios. Por eso hago esta aclaración. Holidays or vacations en la parte americana, en la parte del inglés universal que se usa alrededor del mundo, tienen una pequeña diferencia en cuanto a su significado. One big difference between vacations and holidays is that we use the word holiday to talk about dates that are celebrated by a lot of people. They include religious holidays or one special day, right? La palabra holiday realmente se refiere a aquellos días especiales, como son los días feriados, días que son celebrados por un montón de personas a nivel general o a nivel local. Por ejemplo, acá en Colombia, cualquier santo que tenemos en nuestro país tiene un día festivo y por eso es uno de los países con mayor cantidad de lunes festivos alrededor del mundo, porque aquí un presidente dice que quiere celebrar su día y existe el día festivo, right? Eso es un holiday, un día feriado. No solamente puede referirse a un día feriado, sino a una serie de días que puedan tener connotaciones a nivel general. Por ejemplo, la Navidad. La Navidad es una serie de días en donde se celebran como festivos esos días. Entonces tenemos aquí en Colombia, por ejemplo, el 8 de diciembre hace parte de la Navidad y es uno de esos días feriados. El 24, el 25, el 31 y el 1 de enero son considerados parte de ese bloque de días festivos de lo que sería las vacaciones de Navidad, right? Entonces, la palabra holiday a nivel universal refiere más que todo a los días feriados, right? Vacations, por el otro lado, vacations se refiere a un grupo de días o a una serie de días continuos en donde usted no tiene que trabajar o en donde usted no tiene que estudiar y que generalmente tienen que ver con viajar. Siempre que ustedes utilicen la palabra vacations, la gente va a entender que ustedes se van de viaje, que ustedes tienen un espacio de descanso dentro de su rutina diaria para dedicárselo a ustedes y para dedicárselo a viajar, right? Entonces, cuando ustedes vayan a utilizar la palabra holidays o vacations, la gente a nivel universal les va a entender estas dos situaciones. Si ustedes dicen, por ejemplo, I am going on a holiday, me voy de feriado,
es lo que le va a entender la gente. Eso quiere decir que se van de puente, por decirlo así, unos 3 días, pero no hacen parte de sus vacaciones, no hace parte de ese paquete de días que se les da en eventos o en situaciones del mes o del año. Pero si ustedes dicen, I'm going on vacations, me voy de vacaciones, la gente ya va a entender, ah, ya no está estudiando, ya no está trabajando, se va a ir de viaje. Siempre les van a entender esto. ¿Listo? Clear? Clear the difference between holidays and vacations? ¿Quedó claro el concepto y la diferencia? Yes, teacher. Thank you. Sí, profe. Now, let's Clear, have a teacher. look. This is talking about the universe, o sea, está hablando de todos los países alrededor del mundo que hablan con el inglés americano. But what happens? ¿Qué pasa cuando vamos a Inglaterra? A ese Reino Unido, a ese mundo aparte. Allá, la palabra vacation no existe. Obviamente les van a entender porque ellos tienen esta característica. Ellos entienden el inglés que hablan afuera de su mundo. Y ellos van a entender si ustedes van y dicen vacation. Pero a esas personas nativas de esa isla nunca los van a escuchar decir vacation. Ellos siempre van a decir la palabra holidays, right? Entonces, holidays va a servir para cualquiera de los dos conceptos que acabamos de hablar. Ellos pueden decir, Monday is a holiday o I'm going on holiday next week. El lunes es feriado o pueden decir, me voy de vacaciones la próxima semana con la misma palabra, con holidays. Good? Now, there are other two words, hay otras palabritas que se incluyen dentro de estas dos que parecen ser parecidas, pero no lo son. Una de ellas es esta, el day off. El day off, tal cual lo dice su palabra, es un día libre. No es una vacación, no hace parte del paquete de días de vacaciones y tampoco hace parte de aquellos días feriados de los que nosotros hablamos. Un day off es un día en el cual usted decide no hacer nada o salir de su rutina y no ir a clase o no ir a trabajar o no ir a hacer lo que tiene que hacer. Generalmente estos días son días cuando nos los regalan. Por ejemplo, la universidad hace 2 días estuvo celebrando su cumpleaños y cuando estábamos en presencialidad la universidad no tenía clases ese día, solamente habían eventos y actividades. Entonces a ese día lo podemos considerar un day off, un día por fuera de lo común, un día por fuera de la rutina. ¿Right? No hacen parte ni de los feriados ni de las vacaciones, pero lo tomamos como un pequeño día, una pequeña vacación, un pequeño descanso. Now, the other word, la otra palabra que tenemos es una que dice staycation, staycation, right? Esa palabra staycation, mírenla acá, se refiere a cuando usted tiene sus días de vacaciones, por ejemplo, ahorita en Semana Santa que nos las van a dar, que yo sé que sí, y al final del año, donde usted ni estudia, ni trabaja, ni nada, staycation son esas vacaciones cuando usted no tiene plata y le tocó quedarse en la casita haciendo crucero de la cocina al baño, del baño a la sala, etc. Entonces esta palabra staycation es una nueva palabra que se ha creado en estos últimos años para referirnos a que sí, estamos de vacaciones, pero estamos estancados en la casa porque no hubo plata para salir a algún viaje. So, esta es otra forma en cómo ellos diferencian quién viaja y quién no. Los que pueden viajar dicen vacations. Los que no pueden viajar dicen staycation. Right? Entonces, people, estas son una de esas palabras que vamos a tener en cuenta para este paquete de vocabulario. Now, we're going to pay attention to watch a video. Vamos a observar un video. Este video se trata de un señor preparándose para sus vacaciones. ¿Qué van a hacer ustedes? Van a ver el video. Van a observar a detalle qué vocabulario, qué cosas muestra esa persona. ¿Qué hay dentro del vocabulario? ¿Qué hace? ¿Qué empaca? ¿Qué organiza? Y van a buscar esas palabras a inglés, ¿cómo se dirían? Van a tener 4 minutos para ver el video
y mientras van viendo el video van a ir tomando apuntes, van a ir haciendo oraciones sencillas en presente simple para que ustedes me digan de qué se trata ese video, porque acuérdense que cuando hablamos de un video, de una película o de un libro, debemos narrar en presente lo que vemos, y van a tener 2 minutos más adicionales después de ver el video para buscar esas palabras en el diccionario e identificarlas como se dicen en inglés. Voy a detener la pantalla compartida un momento para verificar que tenga sonido y vamos a ver. Me dicen si lo escucho. Igual la persona no habla. Es Mr. Bean. ¿Sí lo escuchan? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Tomen apuntes de todo lo que ven, vocabulario, qué hacen. So, that was it. Tienen 2 minuticos extra para que busquen esas palabras que vieron en el video y me las digan en inglés. ¿Qué vocabulario encontraron? ¿Qué fue lo que encontraron en este video? Now, cuando vayan a volver a ver la grabación de esta clase,
ese video va a estar cortado porque YouTube me ha bloqueado los videos por haber utilizado el video de Mr. Bean. Entonces, si ustedes lo quieren volver a encontrar, está dentro del Flipbook. Ustedes le dan clic al Flipbook y ese los va a dirigir hacia el video. Right? 2 minutes. Regálenme ese vocabulario. ¿Qué palabras vieron? ¿Qué encontraron? ¿De qué se trató? ¿Qué hace Mr. Bean allí? Voy por agua y ya les pregunto. Ready? So, who wants to tell me? ¿Quién me cuenta? ¿Quién me dice? What do you find out? ¿Qué encontraron de vocabulario? What do you see? What does Mr. Bean do? ¿Qué hace Mr. Bean en ese video? What does he? He's packing. Okay, he's packing. What else? ¿Qué más? Vocabulario, a ver qué palabras vieron. ¿Qué objeto? Shorts. Shorts, ok. ¿Y eso qué paquete de vocabulario tenemos allí con los shorts, con las camisetas, con los chones, con los boxers? ¿Qué es todo eso? Clothes, people. So there we have. This is like the vocabulary we need to pay attention on this package. En este paquete vamos a tener en cuenta todo este grupo de palabras que les voy a enseñar, porque si deciden escoger este vocabulario para la creación de su libreto, deben utilizar estas palabras allí. So, what do we need to have for traveling? ¿Qué necesitamos para viajar? Of course, clothes, ropa, ¿cierto? Como que el que se ponía shorts, t-shirts, boxers, que el swimming suit, el traje de baño. ¿Para qué tipo de lugar iba esta persona? ¿Para dónde se está preparando ir? ¿Será que va a ir para Bogotá? Para la playa. Yeah. How do you say Lugar a la cálido. playa in English? How do you say in English? ¿Ves? Yes. To the beach. In the Acuérdense en beach. alargar esa ahí. To the beach. Right? Porque si no está ahí, pues se va con las vagabundas, ¿no? No, mentiras. To the beach. Alargámosla ahí un ratico. To the beach. Yeah, he goes to the beach. So, has he plans to go to the beach? Como planea irse a la playa, él tenía ahí, ¿no? Las camisetas, la toalla, el boxer, el traje de baño. Good. Clothes. General clothes. Now, of course, we have the suitcase. Necesitamos, obviamente, nuestra maleta. Él cogió una chiquita y después tenía una grande. But this is the suitcase. Esta es la palabra correcta cuando hablamos de maleta de viaje. Suitcase. The suitcase. No podemos decir bags, o bueno, se puede. Recuerden que en inglés hay muchos diferentes tipos de elementos como en español. En español yo llamo morral, mochila, maleta, bolsa, bolso, maletín. En inglés esas palabras también varían, pero la de viaje le decimos generalmente suitcase. Now, comida enlatada, en muchos lugares prefieren llevar la comida, comprarla al lugar donde están, porque llegan y es súper costosa, como acá uno viaja a la playa y le ven cara de gringo y le van a vender una cerveza en 20,000 pesos cuando la cerveza vale 2,000, ¿cierto? Entonces, mucha gente prefiere llevar la comida, and this is food in cans, comida en latas,
Can't. I'm talking about now transportations. Diferentes tipos de transporte. Siempre que vayamos a hablar de que yo me dirijo a un lugar, debo decir by, la expresión by y el medio de transporte. Ese by se escribe B-Y. Se pronuncia by como la palabra Dios. Y si usted quiere decir que va a Cartagena en avión, usted no dice in plane, y dice by plane. I travel to Cartagena by plane. By bus, by motorcycle, by car. What other words can you say about transport? ¿Qué otras palabras pueden decirme sobre transporte? ¿Cómo viajan ustedes? By bus. Que ya la tenemos acá, by bus, by motorcycle, by plane. ¿Qué otras? ¿Qué otros medios de transporte para viajar tenemos? By car. By car, By por bus. el mar. By train. Ok, by train, por tren, pero por el mar. By boat. By boat. By boat, pero uno By mejor. boat. Uno mejor que el boat porque es que llega uno cansado. ¿Sí saben que By el boat ship. es? Yes. El boat, chicos, es el bote, el que uno le echa ya la paleta en el agua y uno rema y rema y rema. Ese es el boat. Si ya quiero hablar de uno que tenga motor, digo ship, que ya es un barco, right? Y si hablo de un barco turístico, lo hablamos el cruise, etcétera. So, esa es una invitation. Cada uno de estos paquetes de palabras que les estoy hablando tienen dentro de sí muchísimas otras más. Entonces la invitación es a que exploren ese vocabulario a profundidad. Good. Now, what do you do on your vacations? ¿Qué tipo de cosas hacen ustedes en sus vacaciones? Yo, for example, stop studying. Hay algunos que dejan de estudiar, ¿cierto? Otros se meten a cursos intersemestrales, cursos vacacionales. You go to dance, you go to the beach, you visit your family, you visit your friends, you play some sports, you go to the shopping mall. But most of us, muchos de ustedes hacen estas actividades, ¿no? Van al cine, van a bailar, se van a la playa, visitan amigos, visitan familiares, van a centros comerciales, hacen deportes, pero la mayoría nos toca la de SpongeBob. What does SpongeBob do here? ¿Qué está haciendo SpongeBob here? Aseo. Cleaning. El aseo, ¿cierto? Cuando nos toca lavar, trapear, cocinar, fregar, limpiar polvo, limpiar cualquier cosa, planchar la ropa, lavarla. Todas esas actividades, cuando me refiero a los quehaceres del hogar, we say the word chores, do the chores, o do the chores. En algunos lados se pronuncia chores, en otros chores. Vamos a salirnos de la presentación un momentico para verificar esa pronunciación. How do you say actividades, quehaceres diarios? Esta es la palabra. Los quehaceres diarios. Chores. Chore. 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 Right? Cuando hacemos los quehaceres del hogar, tenemos esta palabrita especial de chores o de chores. Right? What else do we do? ¿Qué más necesitamos para un viaje o algo? De passport, de visa, money, dinero, por supuesto, de tickets o a good weather. Un buen clima, ¿verdad? No vamos a viajar a un lugar donde hayan tormentas, donde haya, bueno, a menos que le guste. A mí me encanta, yo amo el clima frío. So I would love to travel to Canada. I would love to travel to Alaska, for example. Bogota here in Colombia, right? But generally people wants to go to a different weather. La mayoría de veces cuando viajamos a un lugar de un clima diferente al que vivimos, ¿cierto? So this is all the vocabulary about. Este es el vocabulario número 1, chicos. Muy sencillo. Es lo que hacemos en las vacaciones, las actividades que realizamos, el tipo de ropa que usamos, a dónde nos dirigimos, con quién nos dirigimos, qué hacemos allá, etc. Now, with this vocabulary, we are going to talk about the adverbs of frequency.
Who knows what an adverb is and who knows what an adverb of frequency is? ¿Quién me puede decir qué significa un adverbio y qué significa uno de frecuencia? Nada. What is an adverb? ¿Qué es un adverbio? Un adverbio es una palabra que modifica la forma en cómo yo voy a realizar una acción. Por eso se llama adverbio, que modifica el verbo, que modifica la acción. Entonces, cuando hablamos de un adverbio de frecuencia, esta palabra tell us how often we do the action. We use them in present simple to make the descriptions about the different times we do the activities in our daily life. Los adverbios de frecuencia me dicen qué tantas veces yo realizo una acción, cada cuánto tiempo yo hago cierta actividad en mi presente, en mi rutina diaria. Por eso se llaman adverbios de frecuencia, me indican la frecuencia, la cantidad de veces con las cuales yo hago algo. Good. So there we have that for talking about these adverbs of frequency, we're going to pay attention on two types of adverbs. Vamos a tener dos tipos diferentes de adverbios de frecuencia. Let's have a look at these ones. The most common frequency adverbs, los adverbios más comunes que siempre usamos, que siempre trabajamos, son estos. Always, usually, normally, generally, occasionally, seldom, never, rarely, often, frequently, sometimes. Todos ellos me están indicando una frecuencia. What is always? ¿Quién dice qué significa always? Siempre. Siempre. Usually. Usualmente. Usualmente. Normally, generally. Normalmente. Generalmente. Occasionally. Ocasionalmente. Les doy una pista con seldom. Significa exactamente lo mismo de lo que está al frente. ¿Cuál es la palabra que está al frente de seldom? Raramente. Rarely, raramente, rara vez. Never, nunca. Often, frequently, sometimes. Esas tres también significan lo mismo. Frecuentemente, de vez en cuando, a veces. Todas estas palabras son adverbios de frecuencia. Me indican la cantidad de veces que yo hago algo. Son adverbios de frecuencia indefinidos porque no me dan una cantidad de veces exacta. Me dicen más o menos cuántas veces lo hago, pero no me dice exactamente cuántas veces. Right? Una pista. ¿Cómo sé cómo es entonces ese orden? We have the following thing. Tenemos el orden más o menos promediado en porcentajes. Y es este que tenemos acá. Always, 100% de veces. Si estoy hablando de lo opuesto, digo never. Right? Usually sería lo opuesto a rarely y seldom, pero ojo, la palabra seldom y rarely son sinónimos en español. Lo mismo usually con frequently, ellos son sinónimos. Often y sometimes también son sinónimos. Entonces aquí voy a abrir un Paint para explicarles los significados, los usos de cómo vamos a hacer para trabajar con ellos y vamos a prestarle atención a estos pequeños detallitos para tener en cuenta cuando los usemos. First of all, primero que todo, acordarnos que en inglés hay palabras que son sinónimas y que se pueden utilizar indiscriminadamente, ¿sí? Entonces, como les venía diciendo, usually, frequently son palabras sinónimas. Yo puedo utilizar usually o frequently o alguna otra de las que hayamos visto en la lista anterior y estamos diciendo algo parecido. Usualmente es parecido a frecuentemente. Good. So, ellas dos, puede que tenga una el 90, la otra el 80. Estos porcentajes no son exactos, chicos. Entonces, solamente me están indicando más o menos una frecuencia. Lo mismo pasa con el seldom y el rarely.
son sinónimos en español, entonces ambos pueden utilizarse indiscriminadamente para indicar lo opuesto de esta frecuencia de arriba, ¿cierto? Si acá estoy diciendo que always es lo opuesto a never, right? Always es lo opuesto a never, pues usually, frequently van a ser lo opuesto a seldom y rarely. Y aquí tenemos estos otros dos, often y sometimes en español, significa lo mismo, a veces, de vez en cuando, solo que con estos chicos, la palabra often sí tiene un poquito más de frecuencia que el sometimes. El sometimes va a ser para nosotros como un caucho. Es como cuando nosotros decimos más o menos. Más o menos es un caucho. Yo les pregunto a ustedes, chicos, ¿entendieron ustedes más o menos? Más o menos es un caucho. Para mí puede significar que sí entendieron y para ustedes puede significar que no entendieron. Entonces es lo mismo con este sometimes. A veces sí, a veces no. Right? Entonces ese adverbio de todos es un adverbio muy neutral. Es un adverbio que nos dice ahí, a veces sí, a veces no. Pero todos los que están en la lista hacia arriba son adverbios positivos. Todos ellos me están indicando que la frecuencia con la que yo hago las actividades es positiva, right? Y por supuesto, los que tenemos de ahí para abajo son adverbios negativos porque nos están diciendo que esa frecuencia con la que yo hago las actividades es negativa. Good. So take this into account. Tenen muy en cuenta esto. Hay unos adverbios que ya dentro de su significado nos están dando una característica positiva y otros que dentro de su significado nos están dando una característica negativa de esa acción. Now attention on this. Why is this important? Esto es importante tenerlo en cuenta porque vamos a empezar a mirar ahora cómo utilizo yo los adverbios en inglés. Estos, cómo se utilizan en inglés. Recuerden que estamos hablando de los indefinite adverbs. Indefinite adverbs. Los indefinite adverbs of frequency. Y recordemos que estos adverbios indefinidos van a tener estas características particulares que les voy a enseñar. Rule number one. Es como unas reglitas. Regla número 1. They must be in positive sentences. Siempre los adverbios de frecuencia deben ir en oraciones positivas. Ustedes dirán, ¿por qué? Fácil. Porque ya hay unos que son positivos de por sí y hay unos que tienen connotación negativa. Entonces, si yo llego a utilizar esos adverbios que son positivos en una oración negativa, su porcentaje va a cambiar, su frecuencia va a ser diferente. Y si yo utilizo un adverbio negativo en una oración negativa, estoy dando una doble negación, lo que va a hacer que la gente se confunda y no entienda bien lo que usted quiera decir. Miremos un ejemplo. Right? Si yo digo, they always do the homework. ¿Qué estoy diciendo? They Que always do. ellos siempre hacen la tarea. ¿Y qué quiere Ellos decir siempre eso? hacen la tarea. Que de lunes a domingo, que de 10 tareas a 10 tareas se entregan, que es el 100% que lo hacen, ¿verdad? Pero si ustedes utilizan este adverbio en una oración negativa, ¿sí? Si ustedes dicen esto, saben que la H con W significa homework, es la forma abreviada de decir homework. Si ustedes llegan a decir they don't always do homework, ¿qué significará eso? Ahora, ¿será que el 100% de veces hacen la tarea? No, Exacto, no.
Ya esto, cuando ustedes se ponen a decir, they don't always do homework, ya no estoy diciendo que el 100% de veces la hacen. Están diciendo que no siempre la hacen. Entonces, ¿eso qué va a querer decir? Va a querer decir algo así como occasionally. Se convierte en algo negativo. Si ustedes utilizan un adverbio de frecuencia positivo con la negación no, que ya sabemos que se utiliza con don't o con doesn't, el concepto o la idea que ustedes querían dar ya se vuelve negativa. Ya la gente no va a entender que es el 100% de veces, sino que va a ser por ahí un 30, un 20, un 10% que lo hacen. Cambia su significado. Pueden utilizarlo, sí. Ese negativo se puede utilizar. Pero entonces, para eso tenemos los otros adverbios, los negativos. En vez de complicarnos diciendo una oración como esta, podemos decir directamente la oración con un adverbio negativo y la gente nos va a atender mejor. They occasionally do homework. Ellos ocasionalmente hacen su tarea. They occasionally do homework. So, en primera instancia, ¿por qué no lo utilizamos en negativo? Porque pues pierde el porcentaje que yo quería darle de frecuencia a la acción. Y en segunda instancia, porque ya tenemos adverbios negativos que nos hacen la referencia a que esa acción no se hace con cierta frecuencia. Entonces, mejor utilizar esos adverbios en vez de complicarnos poniendo la negación a un adverbio positivo. Esa es la primera instancia. En la segunda instancia es que va a perder sentido completamente la oración si utilizamos un adverbio negativo con una negación. Entonces, por ejemplo, el adverbio negativo never. They are never late. Que ellos nunca llegan tarde a algún lugar. Si yo digo they are never late, ya estoy diciendo que no. Ya estoy diciendo que no llegan tarde. Que llegan tarde nunca. Que nunca lo hacen. Es decir, que esas personas son muy puntuales. Siempre llegan a tiempo. Pero ¿qué pasa si yo niego el verbo to be en este caso? Si yo digo no. They are not never late. ¿Qué pasa si estoy diciendo acá que ellos no llegan nunca tarde? Pues, profe, ¿no sería más fácil decir que siempre llegan temprano? Por eso, exacto, tú lo acabas de decir, right? Yo puedo decir que ellos nunca llegan tarde o puedo decir que siempre llegan temprano, pero si yo me pongo a complicarme la vida y decir ellos no nunca llegan tarde, pues la gente va a quedar como, ¿what? ¿Qué me quiso decir? ¿Que no llegan tarde nunca o que sí llegan tarde? ¿Cómo es? Porque acuérdense que menos por menos es más. Entonces, por esa situación, chicos, para no embolatarnos con tanto cuento, todos los adverbios de frecuencia que conocemos y que tenemos acá en la lista deben ir siempre en oraciones positivas. Siempre. Para que no haya todo este embolate. Para que nos entiendan qué es lo que queremos decir y para que no nos enredemos como tal. Todos los adverbios de frecuencia deben ir en oraciones positivas. Esa es la primera regla. Now, rule number 2. Segunda situación que debemos prestarle mucho cuidado, mucha atención. Ya vimos que los adverbios indefinidos van en oraciones positivas, pero ahora, ¿en dónde se ponen? ¿En dónde debo ponerlos? So, the order. El orden correcto. Quiero que se tomen un minuto. Lean las oraciones que les acabo de decir y me descubran cuáles son las dos órdenes en las cuales debo usar los adverbios de frecuencia. Ahí ya están. Hay una forma para usarlos con el verbo to be y hay otra forma para usarlos con diferentes verbos
del verbo to be. Miren el ejemplo de el verbo to be y díganme cuál sería el orden en el cual debo utilizar los adverbios. ¿Qué va primero? ¿El verbo o el adverbio? Adverbio. El verbo. El verbo. Fíjense en la oración aquí abajo. We are never late. Tenemos al verbo to be primero y luego ahí sí pongo el adverbio de frecuencia. Right? So, en una oración con el verbo to be debo utilizar siempre este orden. Por ejemplo, la oración que tenemos ahí abajo. We are never late. ¿Qué pasa? Siempre que ustedes vayan a usar cualquiera de estos adverbios que vimos, cualquiera de ellos, con el verbo to be, debe ser ubicado después de haber escrito el verbo to be. Después. ¿Y qué pasa con los otros verbos? ¿A dónde pongo el adverbio? Miren el ejercicio de al lado. La oración que está en azul. Antes. That's it. Punto. Después, Antes. Adverb plus other verb. Va a ir antes. Miren el ejemplo. Decimos ellos always do homework. They always do homework. Con cualquier verbo diferente al verbo to be, el adverbio lo pongo antes del verbo. Pero en cualquiera de los dos casos estamos cumpliendo la regla que me dice que es un adverbio. ¿Se acuerdan que decía que un adverbio era una palabrita que modificaba al verbo? Por lo tanto, siempre debe estar junto al verbo. Si es con el verbo to be, voy a escribirlo después del verbo to be, o si es antes, voy a ponerlo, o si es cualquier otro verbo, voy a ponerlo antes de ese verbo. Now, let's practice a little bit. Vamos a practicar un poquito con esto. Tómense un minuto y piensen en su rutina. Regálenme 3 oraciones y pónganle frecuencia a esas 3 oraciones indicándome qué tantas veces hacen ustedes algo en su rutina diaria. Por ejemplo, siempre se bañan, a veces desayunan, nunca duermen hasta tarde, de vez en cuando duermen hasta tarde. ¿Qué? Regálenme 3 oraciones utilizando los adverbios de frecuencia con sea el verbo to be o sea cualquier otro verbo. A ver, un minuto. A las 12:59 les pregunto. Do it. Ready? So, open up your microphones. Ahora el micrófono, quien desee participar y me dice. I hate the Zoom here. Odio el Zoom aquí porque eso es 50 o es 100, pero no es en la mitad. A ver, chicos, los escucho. Let's practice, practiquemos. ¿Quién me regala esas 3 oraciones? What do you normally do? ¿Qué hacen normalmente en su día a día?
So you can say, I always watch soap operas at night. Siempre veo las novelas en la noche. Yo nunca veo novelas. I usually Yo watch quiero. Disney. Ok, escuchemos a la compañera y luego te escuchamos a ti. I usually what? Wash the dishes. Ok, I usually work. Yo usualmente trabajo. Very good. ¿Qué otra? I usually wash the dishes. Usually wash the dishes. Good. I always take a shower. You always take a shower. Good. Perfect. Now, the other person. ¿Quién era la otra compañera que estaba hablando? No los Yo. puedo ver. Dime. Sofía. I always arrive at home at 7 p.m. You always arrive home at 7 p.m. Yes. I never play football. Never play football. 0 veces en la vida. Very good. Y I usually skate. You usually what? Skate. You usually escape. Usualmente escapa. ¿Sí? You No, usually pero escape. ¿cómo se dice patinar? Skate. Skate. Con la T, ¿no? Es que yo te entiendo acá, escape, con P. Okay, you usually skate. Very good. Patinas. That's nice. Excellent, people. So that's it, period. Hasta aquí con los adverbios de frecuencia indefinidos. So we have the different situations. Ya vimos que podemos utilizarlos cuando hablamos con el verbo to be, después del verbo to be, y cuando hablamos con los demás verbos antes. Este es similar, like we use in Spanish, igual que usamos en español. En español yo generalmente digo los adverbios antes del verbo. Yo casi nunca preparo el almuerzo. Yo nunca desayuno tarde. Yo a veces duermo, siempre canto, nunca lloro, de vez en cuando, frecuentemente, etcétera, etcétera. Siempre en español utilizamos antes de cualquier verbo. Y tenemos esa pequeña variación con el verbo to be, en donde lo utilizamos después del verbo to be. Right? Now, let's talk about the other type of adverbs. Vamos a mirar el otro tipo de adverbio de frecuencia, que son los adverbios definidos. Estos se llaman definidos porque sí nos regalan exactamente una cantidad de tiempo para hacer las actividades. So let's have a look on something. Ya les modifico la pestaña y se las muestro bien. Now, with these ones, con estos, sí voy a saber exactamente cuántas veces yo realizo una acción. Y con ellos sí voy a indicar un número, un tiempo específico para hablar sobre esa frecuencia. So there we have that we're going to talk about this currently adverbs of frequency. Vamos a pegar otra vez acá y aquí lo amplío porque está horrible. So let's see how to. I don't understand why it's not opening. It doesn't open. No se amplía. Let's see. Let's open mine here. Don't worry. Estos adverbios de frecuencia también tienen una característica especial para ser utilizados al momento de escribirse. Así como nosotros hablamos ahorita de que los otros adverbios se podían usar antes del verbo o después del verbo to be, en esta situación con estos adverbios de frecuencia yo voy a decir en el orden de una oración antes o después de la oración. Entonces, con estos adverbios la regla va de la siguiente forma. Si yo voy a utilizar este adverbio antes de la oración, yo debo poner una coma y luego escribir la oración a la cual yo le voy a dar este adverbio. Pero si yo empiezo con la oración, yo puedo continuar con el adverbio seguido sin necesidad de ninguna coma.
Let's pay attention on the examples y ya les voy a decir qué significan cada uno de ellos. So, primer ejemplo, si yo digo once a day I take a shower. Esta es la forma en cómo yo debo escribirla. Once a day I take a shower. Utilizo el adverbio y después de utilizar el adverbio utilizo la coma. Eso es una reglita que sí o sí debemos aprendernos porque es de la parte de la escritura y debemos respetar cómo se escriben en inglés las cosas. Once a day I take a shower. Punto. O yo puedo decirlo de la forma contraria sin necesidad de utilizar esa coma y la gente me va a entender lo mismo. So, I can say, what happened? Sorry, people. Tengo reembolatado el pen. Y parece ser que se me le murieron las pilas al mouse, por eso se chifla acá esto. Entonces aquí tenía la oración. Once a day I take a shower. Once a day, coma, I take a shower. Punto. O podría decirla al revés y no pasa nada. I take a shower. Once a day. La única diferencia como tal es la escritura, en donde aquí, al utilizar ese adverbio de frecuencia, no necesito ponerle coma, pero si voy a utilizar el adverbio al principio, sí es necesario ponerle esa puntuación. Un pequeño detallito. Now, let's start studying each of them. Vamos a empezar a estudiarlos cada uno de ellos. Vamos a mirar este primer paquete. Este primer paquete que nos dice, nos está hablando de un número de veces más un periodo de tiempo. Entonces, en el primer espacio yo voy a indicar la cantidad de veces que yo voy a hacer esa actividad y en el segundo espacio yo digo en qué periodo de tiempo es que voy a relacionar esta actividad. Right? Aquí tenemos que mirar con detalle cada palabra y lo que significa cada una de ellas. Si yo quiero hablar de una sola vez, yo digo once. Once se pronuncia, se escribe 11, pero se pronuncia once. Y esto significa una vez. La palabrita 11 tiene este significado, tiene dos significados en uno. Tiene el número 1 y la palabra vez. Once, una vez. Once, una vez. Si yo voy a hablar de dos veces, uso la palabra twice, que tiene ese significado doble. Dos veces significa esa palabra. Dos veces, twice. Once, twice. Once, twice. Right? Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren decir que se bañan una vez, ¿quién me diría esa oración? Yo me baño una vez. ¿Quién me dice la oración? Profe, Bueno, ¿La repites, no, porfa? la niña que iba a hablar, dale primero. pues yo creo que es I once take a shower. I once take a shower. Ok. ¿Y el compañero qué iba a decir? No, pues algo similar, profe, lo mismo. ¿Lo mismo? ¿Y qué pasó con la regla? Miren la oración que ustedes dijeron y miren la regla. ¿Dónde debo poner el adverbio? ¿Será que cumple con alguna de las dos? ¿Cómo la corregiríamos? I take a shower once. I take a shower once. I take a shower once. O de la otra forma, ¿cómo quedaría? I take a shower once o once, coma, I take a shower. Acuérdense que en este caso, con estos tipos de adverbios de frecuencia,
no voy a poner el adverbio al lado del verbo, sino antes de la oración o después de la oración. Good? So I take a shower once. I take a shower once. O once I take a shower. Once I take a shower. De esa forma ya quedó dicha la oración. Yo me baño una vez. O una vez yo me baño. Ahí yo ya estoy utilizando un adverbio de frecuencia. Yo puedo decir once, puedo decir twice y ya la gente me entiende un adverbio de frecuencia. A partir del número 3 en adelante ya no puedo utilizar una palabrita especial, sino lo que voy a hacer es que voy a indicar el número de veces que yo voy a hacer algo y voy a decir la palabra times para referirme a veces. Entonces esto significaría número de veces. Good. Entonces, ya a partir del número 3 en adelante, yo digo el número de veces que yo hago algo. Good. Entonces, si yo quiero decir que yo me baño 3 veces, digo 3 times I take a shower. O I take a shower 3 times. Right? Esa es la forma en cómo utilizo este adverbio de frecuencia. Por supuesto, yo puedo ser más complejo y más específico indicando no solamente la cantidad de veces que lo hago, sino el periodo de tiempo en que yo lo hago. Entonces ahí es donde vienen estas palabritas. A day, al día. A week, a la semana. A month, al mes. A year, al año. Entonces, una vez al día, una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. 2 veces al año, 2 veces al día. Right? Y ya poniendo el periodo de tiempo, puedo ser más específico en la oración. Entonces, si yo quiero especificar que esa una vez es al día, ¿cómo quedaría la oración? ¿Cómo quedaría? I take a shower una vez al día. Once a day. Once a day. Once a day. I take a shower once a day. O once a day, coma, I take a shower. Cualquiera de las dos formas puede usar. Once a day, I take a shower. Good people. Ya estoy siendo más específico, ya estoy aclarando que aparte de que lo hago una vez en el día. Once a day. Si quiero decir 4 veces en el mes, la expresión ¿cómo sería? Once a month. Once a year. Una vez al mes, una vez al año. Hay otras expresiones de tiempo que podemos utilizar, pero con ellas no voy a utilizar la palabrita a, sino que voy a utilizarlas tal cual se las voy a mostrar a continuación. ¿Qué otras palabras de tiempo tenemos? Las partes del día, como en la mañana, en la tarde, en la noche, al mediodía. ¿Cuál me faltaría? En la mañana, en la tarde, en la tarde-noche, in the evening, y las palabras al mediodía, at noon, o en la noche, at night. ¿Cuál es la diferencia entre in the evening y at night? Apréndansela de una vez, chicos. La palabra in the evening se refiere al horario entre las 5 y las 7 de la noche. Entonces, si ustedes dicen que se van a encontrar con su novio a las 5, ustedes dicen at 5 in the evening. Pero si se van a encontrar con su novia a las 8 de la noche, ya dirían at night. Right? Entonces, esa es una pequeña diferencia que debo tener también en concepto entre el evening y el night. ¿Por qué es especial en inglés esa palabrita evening? Esa palabrita evening significa tardes, noches, como que está en el proceso de hacerse noche, pero todavía estamos de día. Un ejemplo a esa oración. I study
French 3 times in the evening. Yo estudio francés 3 veces en la tarde-noche. Eso quiere decir que de 5 a 7 yo estudio francés 3 veces en ese periodo de tiempo. O yo puedo decir que I have dinner. Yo ceno, yo me como la cena once at night, una vez en la noche. Y ya cuando digo la palabra at night, me refiero a que una vez después de las 8 de la noche. At night, en la noche, después de las 8. Good. So, that's the first package. Ese es nuestro primer paquete de adverbios de frecuencia definidos. Ellos ya me especifican un momento exacto, una fecha exacta y una cantidad de veces exacta en las cuales yo hago las actividades de mi día a día. Por supuesto que estas expresiones de a day, a week, a month y a year, yo las puedo reemplazar por las que están ahí al frente y vamos a decir exactamente lo mismo. A day, daily. Una vez al día, una vez diariamente, semanalmente, mensualmente, anualmente. Y si se han dado cuenta, la L con Y cuando termina una palabra al inglés, en español esa palabra termina en el sufijo mente. Por eso decíamos usually, usualmente, frequently, frecuentemente, weekly, semanalmente, etc. These people is our first package. Y este es nuestro primer paquete de adverbios. Clear? ¿Claros? ¿Lo entendimos? Yes, Yes. teacher. Now, let's have a look to the other ones. Vamos a mirar a estos del every. Mientras los acomodo, ¿qué significa every, by the way? ¿Qué es eso del every? Cada. Cada y todos. Vamos a mirar esos dos significados. Chicos, tenemos primero este paquete, every, más un periodo de tiempo. Aquí, la palabra every, cuando usted le pone un periodo de tiempo de esos de los que hablamos ahorita, la palabra every significa todos. Todos. Right? Entonces, si yo digo every day, estoy diciendo todos los días. Every week, todas las semanas. Every month, todos los meses. Every year, todos los años. Digo every morning, todas las mañanas. Entonces aquí yo puedo utilizar cualquier periodo de tiempo de los que aprendimos en esta lista, ¿sí? Cualquiera de estos los puedo utilizar con la palabra every y va a significar todos más ese periodo de tiempo. Pero hay una característica que deben respetar. En español yo digo yo todos los días, digo todas las semanas, digo todos los meses. Pero en inglés no necesito poner S al periodo de tiempo. Ya al decir every la gente entiende que es plural y esta palabra no necesita la pluralización. No necesito ponerle S. Al igual que como vimos en las oraciones anteriores, yo puedo utilizar esa palabra antes o después de la oración. Entonces, por ejemplo, every morning, I have breakfast. What happened? Every morning I have breakfast. Y ahí estoy diciendo todas las mañanas yo desayuno. I have breakfast. Todas las mañanas yo desayuno. Every morning I have breakfast. O podemos decir que ustedes estudian en las tardes. Todas las tardes ustedes estudian. You study every afternoon. Ustedes estudian todas las tardes. Period. Me está diciendo una cantidad de frecuencia exacta. Es todas las tardes, de lunes a domingo, siempre. You say this all the time. Un pequeño error que no debemos cometer es unir las dos palabras, es decir, el periodo de tiempo junto con
la palabra every. De esa forma está mal. Debo escribirlas separadamente. Every afternoon, con un espacio entre ellas. Good. La otra, estas que dice every más un número de tiempo más el periodo de tiempo, ya quiere decir lo que la compañera nos estaba diciendo. En esta situación, cuando nosotros vemos que hay un número en la mitad entre la palabra every y entre el periodo de tiempo, ya la palabra every no significa todos. Aquí sí significa lo que la compañera nos dijo, cada. Y estoy siendo más específico, indicando cada tantas veces dentro de ese tiempo. Entonces, cuando yo digo every 2 days, en esta situación sí debo poner eses a los periodos de tiempo, porque estoy hablando de un número exacto de veces en que yo hago esa actividad. Entonces, si ustedes dicen una oración, por ejemplo, I take my pills every 2 hours. ¿Qué estoy diciendo ahí? Yo tomo mis pastillas cada 2 horas. El doctor me dijo, tomes el medicamento cada 8 horas. El doctor me dijo, debe hacerse el examen cada 15 días. Ustedes deben presentar parcial cada corte o cada 3 semanas, cada 8 semanas, cada 16 semanas deben presentar un parcial. Estos son, chicos, los adverbios definidos de frecuencia, right? Entonces ya tenemos nuestro primer paquete de información, todo lo que ustedes tienen acá, todo lo que les acabé de explicar está explicado allá en el flipbook. Y si quieren saber más sobre estos adverbios, le van a dar clic aquí al enlace de YouTube y ahí les va a salir un video explicativo sobre cómo utilizar los adverbios y todo lo que les acabé de explicar, right? Entonces, este paquete de gramática va incluido dentro del paquete de las vacaciones. ¿Quedaron claritas los conceptos de los adverbios de frecuencia? Yes, teacher. Now, to finish, we're going to have a look to the WH questions. Yo les voy a explicar cómo es la estructura de las preguntas, qué tipo de preguntas tenemos, pero la tarea de investigación de ustedes de esta semana va a estar en que van a revisar este flipbook de pe a pa y van a estudiar las estructuras que vienen en él. Eso es lo que deben hacer. Adicional a esto, tienen el links de práctica en donde se van a estudiar esos enlaces. Bien, recuerden que esos enlaces de práctica y la tarea de investigación no tienen nota. La tarea de nota de esta semana es la comprensión de lectura. Pero esto les queda porque si ustedes van a utilizar este vocabulario en su proyecto, deben utilizar las preguntas WH también dentro de él. So let's start paying attention about the questions. Vamos a tomar apuntes y a escuchar muy bien lo que vamos a hacer acerca de las preguntas WH. Las preguntas en general en inglés. En inglés, al igual que en español, tenemos dos tipos de preguntas. Las yes, no questions. Yes, no questions. Y tenemos al otro lado las WH questions. Cuando yo me refiero a yes, no questions, me refiero a las famosas preguntas abiertas. Y cuando me refiero a las las yes, no questions son las preguntas cerradas. Por eso son preguntas de sí o no. O respondes sí o respondes no. Mientras que las WH questions sí son las preguntas abiertas. Ellas necesitan más información que un sí o que un no. Right? So let's start first studying the yes, no questions. Primero vamos a ver las yes, no questions. Se llaman así porque solamente necesito saber si sí o si no a una pregunta.
¿Ustedes son de fisioterapia? No, teacher. No, sí, ¿cierto? No, ingeniería biomédica. No, sí, ya. Eso es lo que necesito saber, punto. Ah, no, es que yo necesito a los chicos de fisioterapia para algo. Listo, gracias. Esa fue una pregunta de sí, no. Pero ¿qué pasa si yo hubiese dicho, ¿por qué no son de fisioterapia? ¿O cuándo se van a volver de fisioterapia? ¿O con quién están de los que están de fisioterapia? Ahí yo ya necesitaría más información. Entonces las yes no questions solamente necesita que respondan a un sí y a un no. Estas preguntas tienen estructuras gramaticales diferentes nuevamente de acuerdo al verbo to be y de acuerdo a los demás verbos. Con el verbo to be, las preguntas yes no question pues empiezan con el verbo to be, luego les pongo un sujeto y luego pongo el resto de la oración terminando en el símbolo de pregunta. Siempre debo terminar en símbolo de pregunta. Es muy importante la puntuación en inglés. Entonces, por ejemplo, fíjense que en español una pregunta con el verbo ser o estar empieza es con el sujeto. Digo, ¿tú estás bien? ¿Tú estás feliz? ¿Será que ella está en la casa? ¿Será que él es Pedro? En español yo hago las oraciones en una estructura positiva, pero la convierto en una pregunta. En inglés yo debo arrancar con el verbo to be para empezar la pregunta antes que con el sujeto. Entonces, en vez de decir, ¿tú estás bien? En inglés digo, ¿estás tú bien? ¿Estás tú feliz? Are you happy? Are you happy? Are you sad? Are you mad? Etcétera. Si es para la tercera persona, igual manera, empiezo con el verbo to be y complemento el resto. Is she okay? Right. A este tipo de preguntas, con el verbo to be, ya sabemos que debemos responder con un sí o con un no. Pero en inglés no podemos ser groseros y responder solo yes, responder solo no. Porque la gente va a sentir que usted no quiere hablar, que usted no quiere tener una conversación y se van a sentir ofendidos y hasta ahí va a llegar la conversación. Entonces, hay que responder sí, hay que responder yes, hay que responder no, pero debo decir una semi-oración completa y eso es responder con el sujeto y con el verbo con el que me pregunto. Entonces, si digo, are you okay? Ustedes no solamente van a decir yes, deben decir yes, I am. O no, I am not. Esa es la forma en cómo se debe responder de manera corta a una pregunta de yes, no questions. Are you happy? Yes, I am. Are you happy? No, I am not. Y si hablo de una tercera persona, igual manera. Yes, she is. No, she is not. Esta es la forma en cómo debo responder correctamente a las preguntas de yes, no questions. Si ustedes solamente dicen yes, no, la gente va a quedar, bueno, está bien, no le digo nada más porque como que está bravo, como que algo está pasando, cortan la conversación completamente. Una cosita, chicos, una pista. Siempre que ustedes vean que empiezo con un verbo, con ese mismo verbo respondo, sea positivo o sea negativo. Y si ustedes ven un sujeto, traten de responder con ese mismo sujeto. Esto en cualquier caso menos el you y el I. ¿Por qué? Porque pues con ellos es un caso aparte, con ellos es algo especial. Si a usted le preguntan, ¿tú estás bien? Entonces responde, sí, yo lo estoy. Si ustedes ven que en la pregunta dice, are you? La respuesta va a ser, I am. No puede ser, you are.
no tiene sentido que, digamos, acá Luisa me pregunta a mí, profe, ¿tú estás bien? Y yo le responda, sí, tú estás. No, ¿cierto? Ella me está preguntando a mí, pues yo respondo por mí. Entonces, estos pronombres son los dos únicos que juegan a intercalarse. Si ustedes lo ven en la pregunta you, la respuesta va a llevar el I. Si ven en la pregunta el I, la respuesta va a llevar el you. Lo mismo con el are y con el am, pero solo con estos pronombres. Les aclaro y les especifico por qué pasa. Pasa que, por ejemplo, hay gente que yo les hago en las preguntas cuando sean los exámenes así en presencial, donde está el examen de speaking, y yo les digo, Are you in your class? ¿Estás en la clase? Are you in your class? Y la gente dice, yes, you are. ¿Por qué está mal acá? ¿Quién me dice? Are you in your class? Yes, you are. Porque no es tú, sino soy yo. Exacto, exacto. Si yo les pregunto a Y ustedes, ese ustedes me am. responden por ustedes, no por mí. Right? Es el juego del intercalar. Entonces, ¿cuál sería la respuesta correcta? Yes, I am. Yes, I am. Se lo digo porque a pesar de que dicen, pero qué boba, profesor, ¿por qué me explica eso si es lógico? Hay gente que se equivoca y es necesario aclararlo, right? Siempre que vean are you, la respuesta es I am, o lo contrario, porque puede ser que yo esté por ahí preguntándome a mí mismo como un loco, am I crazy? ¿Estaré yo loco? Y hay alguien que por ahí me escuchó y esa persona va a responder, sí, lo estás, yes, you are, right? Entonces, por eso es necesario aclararlo. Por cierto, en una oración positiva yo digo I am. La pronunciación es am. Pero cuando yo lo hago en pregunta, esa am se convierte a am. Entonces la pregunta se preguntaría am I? Am I crazy? Yes, teacher, you are crazy. Am I crazy? Yes, you are crazy. Right? So, mirando la estructura de los demás verbos, vamos a tener algo parecido a lo que vimos con el verbo to be. Pero en esta situación vamos a acordarnos que nosotros tenemos un auxiliar para los demás verbos. ¿Cuál es ese auxiliar? ¿Se acuerdan cuando hablamos del negative y el positive? ¿Cuál era el auxiliar para las oraciones en negative? Do. Muy bien, auxiliary do o das, el auxiliar do o el auxiliar das. Ellos son los que van a empezar las preguntas en inglés. Yo empiezo la pregunta con el auxiliar. Y luego que hago de eso, pongo la oración normal como yo la conozco. Más ver, más object, más complement si existe y termino en pregunta. Las preguntas con cualquier verbo diferente al verbo to be son más fáciles porque es sencillamente coger una oración que yo ya sepa y ponerle el do, el das antes. Por ejemplo, yo puedo decir nosotros estudiamos inglés. Nosotros estudiamos inglés. Ahí tenemos una oración normal, ¿cierto? Si yo quiero convertir esa oración en pregunta, ¿cuál de los dos auxiliares le pongo? ¿Do o das? Do. Y ya quedó la pregunta. ¿Qué más faltaría ponerle a la pregunta para que sea realmente una pregunta? ¿Qué le falta? El signo. El signo de pregunta. Do we study English? Y fíjense, pasamos de afirmarlo, pasamos de decir que sí estudiamos inglés, we study English, a hacernos la pregunta, do we study English? ¿Estudiamos inglés? Esa es la forma en cómo hacemos las preguntas con todos los verbos diferentes al verbo to be. Ojo, una cosita, cuando hablamos de la tercera persona, supongamos que estamos diciendo que es ella la que estudia inglés, ¿cierto? El auxiliar para ella, ¿cuál va a ser? Do transformado,
Do transformado a la tercera persona. Muy bien, das. ¿Qué pasa ahora? Chicos, como ya das se transformó acá también, volvemos al mismo juego de la vez pasada. El verbo no lo necesito cambiar. Entonces, ojo. Ojo. Cuando yo hablo de las preguntas y de las oraciones en negativo, el verbo queda igual para todos. El único que cambia es el auxiliar. Y ahora, ¿cómo respondo este tipo de preguntas? Exactamente como estaba respondiendo arriba, yes, más el sujeto, más el auxiliar. Entonces, en el caso de la primera pregunta, ¿do we study English? ¿Cómo quedaría la respuesta corta, correcta? ¿Do we study English? Yes, Yes, we do. Yes, we do. Yes, I do. Yes, we do. Porque te están preguntando por nosotros. Tú no te vas a sacar a ti, ¿no? Yes, we do. Y en el negativo, no, we don't. Yes, we does. Don't. Ojo, no se me confundan. Acordémonos siempre de para quién pertenece el do y para quién pertenece el das, ¿no? El das es solo para la tercera persona. Entonces, si ustedes ven que hablan de she, de he o de it, yes, she does o no, she doesn't. Y si no hablan de he, de she, de it, para todos los demás, si es el do o el don't. Ojo con esto, porque en eso también nos confundimos a veces. Y todo esto, chicos, va a entrar en ese examen final que vamos a tener al final del semestre. Do we study English? Yes, we do. No, we don't. Does she study English? Yes, she does. No, she doesn't. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Yo les voy a mostrar aquí lo de las respuestas, el Paint, pero voy a estar viendo la lista. Yo voy a preguntar al azar cosas. Ustedes van a escuchar que estoy preguntando y me van a responder sí o no de la forma correcta en inglés. Laura Chávez, do you study physiotherapy? Do you study physiotherapy, Laura Chávez? No está Laura. Cristian Camilo, do you study physiotherapy? ¿Yes o no? No, ¿No qué? no, I do not study. No, I don't. No, I don't. Ojo, solamente hasta el no, I don't. Vamos a escribir aquí la pregunta. Do you study English? Perdón, do you study physiotherapy? Que fue el que le... Physiotherapy. Él dice, no, I don't. Ojo que esta es otra clave importante de las preguntas de yes, no. A ellos no les importa perder el tiempo escuchando otras razones. Solamente les importa entender si sí o si no. Pero es hasta aquí, hasta ese pedacito del don que respondemos. No debemos decir el resto. Entonces ustedes no necesitan decir, no, I don't study physiotherapy. No, nada de eso. Dicen, no, I don't. Yes, I do. Right? No, I don't. Yes, I do. ¿Tú qué estudias? What do you study? ¿Qué estudias tú, Cristian? I study, how do you say derecho? I study law. Law. La L y la O. Law. I study law. Good. La palabra se escribe L-A-W, derecho, y se pronuncia law, L-O. Very good. Now, ya saben que Camilo estudia derecho. Escuchen la siguiente pregunta a ver quién me la responde. Andrés Felipe Sánchez. Does Camilo study law? Does Camilo study law? Yes. Yes, ¿qué? Yes. He do. Does Camilo study law? ¿Cómo deben responder? Yes, he, ¿qué? Yes, he does. Yes, he does. Clave importantísima acá para que no se pierdan nunca. El mismo auxiliar
que utilizan en la pregunta es el mismo auxiliar que usan en la respuesta. Miren, el mismo auxiliar que dicen en la pregunta es el mismo auxiliar que utilizan en la respuesta, sea positivo o sea negativo. Esa es una clave de oro para que se acuerden siempre. ¿Right? Y el sujeto, si es un he, pues acá va el he, si es un she, va el she, etcétera, etcétera. Un último ejercicio. Brisa, do you study engineering? Ingenierías, Brisa, do you study engineering? Brisa se durmió. Dana Michelle, do you study engineering? No, I don't, dice Brisa. ¿Quién me responde a la pregunta que voy a hacer? Does Brisa study engineering? Ahí te quedó bien No, she respondido. does. She doesn't. No, she doesn't. No, she doesn't. Muy bien, Jason. Muy bien, Ingrid. Muy bien, Sofía. No, she doesn't. La respuesta y la pronunciación correcta es doesn't. Good. So, esta es cuestión de práctica, chicos. De acordarnos siempre que el mismo auxiliar que yo uso en la pregunta es el mismo que me va a ayudar a responder esa pregunta, sea en positivo o sea en negativo. Pero siempre debo coger esa buena costumbre de responder de forma completa. Porque si no la gente va a quedar como, uy, esta persona no se le puede hablar, mejor no hablemos con ellos, mejor dejémoslos así. Y para evitar inconvenientes. Por supuesto, más adelante ustedes van a aprender frases y esas frases pues nos van a ayudar a responder más corto y de una forma más agradable. Entonces tenemos como el yeah, ¿sí? O el nope, que son palabras que no cortan la conversación y tampoco están siendo groseros al momento de responder y sin embargo están dando la respuesta. Por ejemplo, si ustedes me dicen, are you a doctor? Yo digo, nope. Y de esa forma no estoy siendo grosero, estoy diciendo que no soy doctor. O do you study biomedical engineering? Yeah, sí, no. O otras frases como el of course, como el sure, como el sorry but no, lo siento pero no, etcétera. Entonces hay varias frases que también podemos utilizar para responder a estas preguntas de yes, no. Good. Now, para terminar por hoy, vamos a tener las W questions. Chicos, las W questions son preguntas abiertas, pues ellas necesitan mucho más información que un solo sí o que un solo no. Cuando ustedes dicen, ¿estás bien? Y ustedes dicen sí, no, listo, hasta ahí quedó. Pero si la persona es chismosa y quiere averiguar más información, esto es para sacar más información, pues empieza a utilizar las preguntas abiertas o las preguntas WH. Entonces ya empiezan a decir, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no está feliz? ¿Con quién está feliz? ¿Desde cuándo está feliz? ¿Sí? Empiezan a sacar más información y esas son las WH. Las WH no tienen una estructura específica general. Lo que van a hacer ellas es que ustedes van a poner la pregunta WH de WH Worth antes de cualquiera de las dos estructuras que acabamos de aprender. Entonces, si estamos hablando del verbo to be, ustedes ponen la pregunta WH y inmediatamente después de la WH ponen la estructura del verbo to be. Y si estamos hablando de los otros verbos, ustedes ponen primero la pregunta WH y después la estructura que aprendimos de los otros verbos diferentes al verbo to be. Y ya con eso ustedes están creando una pregunta WH. Voy a explicarles la primera. What. What significa qué. ¿Qué o cuál? Miren cómo hago una pregunta con what con cualquiera de las dos estructuras. Con la primera, what is your name? What is your name? What is your name?
tengo la estructura del verbo to be precedida de la pregunta what, o con un verbo diferente al verbo to be. What do you do on holidays? ¿Qué haces los días feriados? What do you do on holidays? Y fíjense, con el verbo to be tenemos al verbo to be como el auxiliar acá, el sujeto, your name, y listo. En este caso no hay complementos. Y con diferentes verbos, el auxiliar do o das, en este caso el do, sujeto, you, verbo, do, y objeto complemento, on holidays. Entonces tenemos la misma estructura que las yes no questions, solamente que antes de la pregunta yo pongo la palabrita WH. Y en esta ocasión las respuestas ya no son solo un sí o un no. Ya aquí yo no voy a responder yes, no voy a responder no como lo estaba haciendo antes. No, aquí yo necesito más información. Necesito saber más. En este caso, con la pregunta what, yo quiero saber un objeto, una acción, un evento. ¿Cuál es tu nombre? Necesito saber ese, el nombre. ¿Qué haces en las vacaciones? Necesito saber esa actividad, ese evento. ¿Listo, chicos? Entonces, estas son las dos estructuras que tenemos para hablar de preguntas y ustedes van a tener la tarea de ver el flipbook, ver cada una de las preguntas que hay y analizar qué significan cada una y cómo se usan cada una de ellas. No se preocupen que el flipbook está fácil de entender. Ustedes lo abren, ahí está la pregunta what, le dicen la pregunta what con el verbo to be cómo se usa, con los demás verbos cómo se usan, los complementos que tiene la pregunta what, y así con cada una de ellas, con which, con who, when, where, why, how. Hagan ese pequeño trabajo de estudiarlos, porque la próxima clase, antes de entrar, yo les voy a hacer como un pequeño cuestionario sobre las preguntas. ¿Qué significa cada una de ellas? Les voy a hacer un ejemplo y ustedes me van a responder. So people, thank you for coming. Esa es toda la clase de hoy. Ya vimos nuestro primer paquete de vocabulario, las vacaciones, y ¿qué tenemos dentro de las vacaciones? Los adverbios de frecuencia y las preguntas WH. Con eso ya completamos la información que necesitábamos para hablar acerca del presente simple. Cómo decir lo que yo hago en mi presente, qué tantas veces yo lo hago en mi presente, y ahora puedo preguntar si lo hago o no lo hago, qué tantas veces lo hago, con quién lo hago, cómo lo hago, cuándo lo hago, por qué, para qué, cuándo, dónde, qué, cuál. Todas las preguntas WH, right? So people, thank you for coming. Voy a sacar la lista de asistencia en este momento. Recuerden que ahorita lo de la asistencia en estas semanas está ahí revisándose por lo que han habido dificultades con la plataforma. Tengan paciencia con eso. Sin embargo, recuerden que siempre está la videoconferencia. Si a ustedes les sonó allá entrecortado, pueden revisar la videoconferencia y va a quedar bien grabada, nítida, etcétera. Y si tienen preguntas, siempre escríbanme a Canvas. Si ustedes tienen algún inconveniente con sus notas, escríbanme a Canvas y lo revisamos antes del sábado. Pero no dejen de pasar del sábado, porque el sábado se cierran completamente esas notas y ya no se pueden modificar o hacer nada con respecto a ellas. ¿Listo? Felicitaciones. La mayoría de ustedes, solamente como 5 casitos, 5 estudiantes que espero que se contacten conmigo para revisar qué fue lo que pasó con su nota. El resto súper bien. Los felicito mucho y nos vemos la próxima semana. Right? Bye bye, people. Bye, Mister.